Gloria a Dios y a su nombre. Vamos directamente a la palabra de Dios. Salmo 127. Salmo 127, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Si Dios no ayuda a los constructores, la labor que hacen para construir la casa es en vano. Si la misericordia de Dios no protege la ciudad, todos los centinelas trabajan y la protegen en balde. Menos que el Señor construya la casa, la labor de los constructores es en vano. A menos que el Señor guarde la ciudad, aquellos que la cuidan se mantienen despiertos en vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. En el año 2001, exactamente el 11 de septiembre del año 2001, ocurrió el hecho de los ataques terroristas a los Estados Unidos, que entre otras cosas atacaron las Torres Gemelas que estaban en el centro financiero de la isla de Manhattan. Yo vivía en Estados Unidos cuando eso pasó, específicamente vivía en New York. Y recuerdo que lo que muchos miraron a través de los televisores y de las redes sociales, nosotros los que vivíamos en Nueva York, lo vivimos ahí, en el centro, en el lugar cero, en el centro del escenario. Y aquello fue algo que yo sé que la humanidad nunca va a olvidar, sobre todo cuando fueron pasando los meses y uno pasaba por allí y veía toda aquella destrucción, veía toda aquella ruina en la que se había convertido aquel lugar. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema construyamos juntos. ¿Cuántos están dispuestos a que construyamos juntos? Si usted está dispuesto, dele un aplauso al Señor. Y para ilustrar este tema, hoy va a ser un poquito diferente porque hoy, si a usted no le importa, vamos a enseñar un poco de Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a hacer un poco de enseñanza en el día de hoy, como si fuera estilo un estudio bíblico. Vamos a enfocarnos más en eso. O sea que vamos a leer un poco de escritura y vamos a enfocarnos en este mensaje, en esta palabra que Dios trae para esta casa. Construyamos juntos. Yendo al libro del profeta Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Nehemías fue un hombre, y pongo en contexto antes de empezar a leer, que vivió en un momento de la historia muy particular. El pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida. Había constituido como rey a Saúl, desechando a Dios como su rey. Saúl muere y queda ungido como rey el rey David. David se convirtió en el rey más icónico, no solamente de la nación de Israel, sino del mundo completo. ¿Por qué? Porque a David todavía se le conoce. David se le conoce como si fuera, en cierta forma, el padre biológico de Jesús. A Jesús se le conoce en la Biblia, Jesús, hijo de David. Entonces, David llega al poder, gobierna por cerca de 40 años
Y luego le sucede en el trono su hijo Salomón. Salomón, en vez de seguir las instrucciones de Dios, que le indicaban cómo él tenía que reinar, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, en vez de hacer eso, desobedece, y Dios entonces castiga al pueblo de Israel dividiéndolo, y lo divide en 2 reinados. Esos reinados fueron corriendo por un tiempo, pero en la tierra de Canaán parece que el pueblo comenzó a mezclarse con sus vecinos. Dígale a la persona que está a su lado: ten mucho cuidado con quien tú te juntas. Dígale a la persona que está del otro lado, porque la Biblia dice: andarán 2 juntos si no están de acuerdo. El pueblo se mezcló con moradores de la tierra que ellos conquistaron y entraron en pecado de idolatría. Y Dios comenzó en su misericordia a mandarle profetas, a mandarle palabras: dejen eso, dejen eso. El pueblo no hizo caso, y entonces en un momento determinado la nación de Babilonia invade a Israel, sitea la ciudad, la destruye, se lleva cautivo a muchas personas, entre ellos al profeta Daniel. Luego de pasado un tiempo, los medos persas conquistan a Babilonia, y al conquistarlo, todas las posesiones que tenían, entre ellos el pueblo de Dios, pasan a ser posesión de ellos. Y ahí pasan muchas cosas. Entre ellas, hay un rey que aparece en el libro de Esther, que se llama el rey Jerjes, del cual Esther fue la reina de ese rey. Según investigué en la historia, Jerjes tuvo varios hijos. Jerjes era hijo de Darío el Grande. Jerjes tuvo varios hijos, entre ellos el rey Artajerjes, que es el que reina en el libro de Nehemías, por lo menos los hechos que se están tratando aquí. ¿Y qué sucede? Nehemías era nada más y nada menos que el copero del rey Artajerjes. En aquella época era como ser el jefe de gabinete del rey, una posición de poder, una posición de muchos privilegios, sobre todo porque él tenía la confianza total del rey. Entonces, el libro de Nehemías comienza hablando y mencionando un dato muy importante. Dice en el verso 1 que al final de otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado de Artajerjes, me encontraba en la fortaleza Susa. Ahí lo ubican en fecha y lugar geográfico. Estaba en Susa, y fue en ese año, precisamente en el año de Quisleu. Y no voy a leerlo todo, pero llega un hermano de Nehemías, y cuando está hablando porque él había llegado de fuera, porque sucede que anteriormente el rey había abierto las puertas para que los conquistados pudieran regresar a Baní, a San Juan de la Maguana, pudieran regresar a su pueblo. Y muchos se habían ido con Esdras, y esa gente regresaron, entre ellos un hermano de Nehemías, y le dice a Nehemías que hay problemas. Le dice en el verso 3: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces, dice la palabra en el verso 4 de Nehemías 1, que la reacción de Nehemías fue de ponerse a llorar, orar y ayunar. A Nehemías se le ve como un tipo del Espíritu Santo, porque su nombre tiene ese significado. Fíjense que cuando él ve que las cosas están yendo mal, el Espíritu Santo se contrita. Y así mismo pasó con Nehemías. Él se pone a llorar y a ayunar. Nehemías estaba en Susa, no tenía ningún tipo de necesidad económica o de alimentos. De hecho, estaba en una posición privilegiada, pero aún así sintió el dolor de la necesidad de su pueblo. Y aquí viene un punto muy importante. Nunca debemos permitir que el éxito que podamos alcanzar haga que nuestro corazón se endurezca al punto tal que no podamos ser sensibles a las calamidades y necesidades de otros. O sea que si usted ahora mismo
su matrimonio funciona, sus hijos están bien, tiene un buen trabajo o tiene un buen negocio. Esto lo que está diciendo es que Nehemías estaba en una posición bien alta en esa época, considerando la época. Sin embargo, él lloró porque tenía un corazón sensible. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, fíjense el orden en que ocurren las cosas. Primero, Nehemías ve el problema. Y lo siguiente que hace es que entra en oración y ayuno. Nehemías ve un gran problema y cuando lo vio, lo primero que hace es consultar a Dios sobre lo que se debe hacer. Aunque no está explícito puesto ahí, Dios había encomendado, había llevado a Nehemías a ese reinado, a esa posición para un tiempo como ese. Dios le estaba poniendo una carga a Nehemías para que él fuera la persona que resolviera ese problema. Y él ora porque tiene que ir necesariamente donde aquel que tiene la solución. Si tú tienes un problema, tú puedes ir a buscar consejo en seres humanos y eso está bien. Pero lo que está realmente bien es que cuando tú tengas un problema, tú consultes primero a Dios y Él te va a señalar los instrumentos, los vehículos quizás de las personas a donde tú tienes que buscar para escuchar su voz directamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego ayuna, porque como él está orando, el que ora va y toca las puertas de Dios. ¿Cuántos de ustedes están orando? ¿Cuántos de ustedes no están orando y levantaron la mano para que se vea bien? ¡Qué bueno! Sí, eso pasa. ¿Ok? Eso pasa. Cuando uno ora, uno toca las puertas y Dios siempre responde. Pero muchas veces la respuesta que Dios da nos alude, se nos pasa, no la escuchamos, no la vemos, porque con los afanes e incluso con la carnalidad que podamos tener, las distracciones traen interrupciones, traen interferencia. Por eso ayunamos, porque cuando ayunamos sometemos a la carne para que nuestro espíritu se desarrolle más. Entonces, cuando Nehemías está orando en el verso 5, él comienza a hablar de esta manera. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Lo primero que él hace es que exalta a Dios y lo pone reconociendo que Él es lo más alto. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Fíjense que cuando Nehemías está orando, él no ora solamente por él. Él habla en un lenguaje de nosotros, primera persona del plural, y dice, nosotros hemos pecado. Él sabe que la nación ha pecado, pero él reconoce que como parte de esa nación, él es pecador también. Cuando uno va delante de Dios para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es exaltar su nombre. Y segundo, reconocer que Él es perfecto y nosotros no, que nosotros hemos pecado, que quizás estamos donde estamos porque hemos tomado decisión desalineado a la voluntad de Él. Y la oración que estamos haciendo con el ayuno es nuestra expresión de que reconocemos que lo hemos hecho mal, pero queremos volver a estar en tu presencia. Amén. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés, dice en el verso 8. Fíjense en algo. Cuando estamos orando por un problema que tenemos, siempre es bueno comenzar orando de acuerdo a las promesas que Dios ha hecho. Oh Señor, dame el carro. Oh Señor, dame la casa. No, aunque se puede orar por eso. Pero fíjense que Nehemías comienza diciendo en el verso 8, recuerda, Señor, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. En pocas palabras, tú le recuerdas a Dios, en este caso, tú dices en tu palabra que si yo peco, vendrán calamidades y sé que las merezco, pero también tú dices que si yo reconozco mi pecado, me arrepiento, o sea, comienzo a vivir de acuerdo a como tú dices, yo también sé que tú dices que tú nos vas a recoger.
y nos vas a llevar de nuevo de cerca a ti. Y al final de su oración, en el verso 11, finalmente él le dice, después que hace todo ese preámbulo: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos que nos deleitamos en darte honra. Escucha mis oraciones, pero también escucha las oraciones de Lenin. Escucha las oraciones de Lisa. Escucha las oraciones de Delfia, la de Pedro, la de Andy. Escucha las oraciones de José Piña, Señor. Escucha las oraciones de José, Gabriel y de todos los José que estén aquí. Escucha, Señor, las oraciones de todos nosotros, pero escucha las oraciones de aquellos que se deleitan en hacer tu voluntad. Y luego él dice: te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En pocas palabras, Señor, lo que yo necesito es que tú pongas favor en mí delante del rey. Él fue muy específico. Dios había puesto a Nehemías en una posición de influencia con la capacidad y posibilidad de ayudar. Dios no llamó al portero del palacio del rey. Dios no llamó a un general. Dios no llamó a ninguna otra persona. ¿Sabes por qué llamó a Nehemías? Porque Dios preparó a Nehemías en el momento que estaba para ese tiempo. Nehemías era el jefe de gabinete del rey. Él estaba en una posición de influencia. Él tenía en sus manos poder, recursos, personas que conocía. Y Dios les recordó a Jeremías y nos recuerda a nosotros que donde Dios te ha puesto ahí para que tú cumplas una misión en un momento determinado. Dios te ha dado lo que tú tienes, no para tu propio beneficio, no para que cuando otros estén pasando calamidad, tú te hagas de la vista gorda. Dios había puesto a Nehemías como mano derecha del rey, porque Dios sabía que iba a llegar un momento en que había que reconstruir las ruinas de Jerusalén. ¿Y quién mejor que Nehemías, que había sido colocado con la influencia suficiente para ser la persona que se le asignara eso? ¿Dónde Dios te ha puesto a ti? ¿Dónde tú estás? A lo mejor tú piensas: yo no soy el copero de ningún rey, pero donde tú estás, tú tienes influencia. Tú tienes personas que tú puedes influenciar como nadie más puede hacerlo. Como nadie más puede hacerlo. Hay veces, por ejemplo, que cuando me ha tocado ir a la Junta Central Electoral, cuando al principio casaba una gente, yo llenaba el expediente y yo mismo lo llevaba a la Junta, al registro civil, y había unas filas grandísimas ahí. Y en la puerta había un sargento del ejército. Y yo iba, me encomendaba a Dios, me enganchaba mi carnet que me autoriza como oficial civil ante el registro. Y cuando yo iba, yo le decía: buenas tardes, que Dios le bendiga. Y él me decía: pase. Pero había una fila allá afuera. Yo no estaba haciendo nada malo, por si acaso, para los que están ahí pensando mal de mí. No, sí, porque yo conozco, yo pienso igual que ustedes también. Había una regla que a nosotros los pastores, como vamos para un departamento que no tiene nada que ver con eso, podemos entrar, no tenemos que esperar una bendita fila de alguien que esté esperando, por si acaso. Cerrado el paréntesis. Pero fíjense cómo Dios ponía en mí influencia en un sargento que no es nadie en un ejército donde hay muchos generales. Pero Dios pone a cada persona en un lugar con influencia. Y esa influencia Dios te la da. ¿Sabes para qué? Para que tú ayudes a los propósitos de Él, no a los tuyos. Amén. Bien. Ahora, comienza después de esa oración Dios a actuar. Y ahí nos vamos al capítulo 2 rápidamente. Dios comienza a actuar ante la oración que hace Nehemías. Y déjame decirte algo. El propósito en este caso que tenía Dios con Nehemías se trata de la reconstrucción de una nación que estaba en ruinas. Esa nación estaba en ruinas producto del pecado. Como estará cada nación que no se aparte del pecado que hoy en día
está azotando a toda la humanidad con la agenda LGTB, con la propaganda a favor del aborto, con la promoción de la promiscuidad sexual, con la promoción de la homosexualidad y el lesbianismo, que son un pecado, que tienen el objetivo de destruir la familia como tú y yo la conocemos. El trabajo que Dios le había asignado a Nehemías en ese momento era reconstruir las ruinas de los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero no se trataba solamente de eso. No solamente los muros estaban en ruinas, también los hombres y mujeres también estaban en ruinas, porque habían decaído moralmente por haberse apartado de Dios. Y aunque el enfoque está en la reconstrucción del muro físico, Dios estaba reconstruyendo ese muro, pero sobre todo, Él estaba reconstruyendo las vidas arruinadas de las personas que estaban viviendo la consecuencia de llevar una vida apartada de Dios, llena de pecado. Dios estaba haciendo eso. Entonces, en el verso 1 del capítulo 2 menciona un dato muy interesante. Dice: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán. Acuérdense que empezamos en otro mes, que yo no me acuerdo, porque siempre me ha dado trabajo pronunciar ese nombre. Pero desde ese mes hacia el mes de Nisán habían pasado 4 meses. Desde que Nehemías oró al Señor, habían pasado 4 meses. Dios inició todo el proceso a los 4 meses. Y lo que hizo fue que preparó la situación. En el verso 2 dice que él, como copero del rey, estaba sirviendo vino y estaba decaído. Y cuando el rey lo vio, le pregunta: ¿por qué te ves tan triste? No parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces dice: quedé aterrado, dice Nehemías. Porque en aquella época Artajerjes no permitía que gente estuviera triste si no lo mataba. Él no, gente aburrida. Aquí vemos mucho que no pudiéramos entrar en su presencia. Entonces Nehemías se aterró porque él dice: wow, se me nota tanto. Él estaba sirviendo pensando que lo hacía como siempre. Entonces en el verso 3, Nehemías, cuando escucha eso: ¿por qué tú estás tan triste? Dice: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? En pocas palabras, él le dice: ¿cuál es el motivo de tu tristeza? ¿Cuál es el motivo de tu angustia? ¿Qué te angustia? Porque tú no estás enfermo. Tú tienes que estar profundamente perturbado. Y él le dice: lo que pasa, rey, que el rancho de mi madre en Azua, en Baní, en el Distrito Federal de México, donde yo vivo, en Sinaloa, en Caracas, está en ruinas. Ahí están enterrados mis antepasados. Cuando él le dice eso, Dios había preparado el escenario y el rey le preguntó: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero fíjese algo curioso que dice: después de orar al Dios del cielo, contesté. Nehemías ni siquiera para responder esa pregunta se atrevió a hacerlo inmediatamente, sino que oró. Yo no sé si él le dijo: rey, déjeme orar y hagamos una cita para las 5 de la tarde, ahora son las 12. Yo no sé si él hizo eso, porque la Biblia no lo dice, pero podemos asumir que él oró y respondió de una vez. Ahora, ¿cómo uno hace una oración tan rápido? Mire, nosotros deberíamos estar orando todo el tiempo, porque orar es conversar con Dios. Usted se imagina, Nehemías estaba orando, pero él le dijo: Señor, ayúdame. Eso fue una oración rápida, express.
diciéndole, Señor, ¿qué digo? ¿Qué yo puedo decir ahora? Y después de orar, dice, ¿qué le diría al Señor? Porque cuando Dios quiere hacer algo, busca la persona que lo haga. En este caso, Nehemías. Dios le mostró a Nehemías el momento adecuado donde tenía que estar para que la respuesta a su oración llegara. Y Nehemías usó su posición de influencia no para beneficiarse, sino para mejorar la calidad de vida de la gente de su pueblo. ¿En qué te puedo ayudar? Y él oró. ¿Qué necesitas? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Nehemías? Envíeme a mí a reconstruir las murallas. En el verso 4, el 5 dice, si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para construir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Envíeme a mí para yo resolver. Viene problema, lloro, ayuno, pido perdón a Dios. Pon el favor del rey, Señor, para que él me deje ir y me ayude. Pon el favor en mí del rey para que no solamente me dé el permiso, sino para que me supla todo lo que yo necesito para yo reconstruir, para yo resolver el problema que tú has puesto en mí. Pon el favor del rey. Y cuando lo hace y llega el momento, él ora y dice, envíame a mí. Su oración no fue, manda un convoy, manda una delegación para que resuelvan ese problema. No. Su oración, su petición fue, envíame a mí. En el verso 7 dice, además le dije al rey, si le agrada al rey, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios del camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque, el encargado de la minera, el encargado de la fábrica de bloc, cemento, varilla, retrograbadora, camión de volteo, con instrucciones para que me dé todo el cemento, toda la arena, con instrucciones de que me suministre la madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Y saben por qué? Porque la bondad de la mano de Dios estaba sobre mí. El rey le concedió todo eso porque la bondad de la mano de Dios estaba sobre él. Y la bondad de la mano de Dios está sobre todo aquel que no se enfoca en sus planes, sino en hacer los planes de Dios. Porque cuando Dios manda, Él respalda. Yo dije que cuando Dios manda, Él respalda. No sé si usted me escuchó, pero cuando Dios manda, Él respalda. Y fíjense en un dato interesante. Me voy a devolver al verso 6. El verso 6 resalta en Nehemías 2:6. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, wow, ¿y por qué tendrían que mencionar a la reina? Este rey Artajerjes era hijo de Jerjes. Jerjes tuvo como reina nada más y nada menos que a Esther. Aquí habla de la influencia que tiene una mujer sobre un hombre. Aquí habla de que Dios va preparando la historia y el camino de generación en generación, moviendo cada pieza con meticulosidad. Y tú no tienes que preguntarte cómo Él lo va a hacer. Lo único que tú tienes que preocuparte es saber que Él lo hace. Que si tú caminas de acuerdo a su voluntad, si tú haces las cosas como Él dice, Él va a responder. Él va a hacer, Él va a abrir puertas, Él va a proveer, Él va a poner gracia y favor sobre la gente que tiene que abrirte puertas, darte permisos para que tú hagas la obra a la que Él te ha llamado. Eso es lo que Dios hace. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Nehemías. Después de todo, el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que está en ellos. O sea que si tú vives en este mundo, tú le perteneces a Él.
Una mujer que levante su cartera, si la tiene al lado, levántela, cualquier mujer, levántela. Esa cartera no es tuya, esa cartera le pertenece al Señor, porque a Él todo le pertenece. Tú crees que es tuya, pero le pertenece a Él. Cuando una persona entiende esto, entonces su vida cambia, porque sabe que es un administrador. Cuando Nehemías le estaba diciendo al rey, dame una carta para que me entreguen la madera, el zinc, los clavos y todo eso, él no le estaba pidiendo algo al rey. Él estaba diciendo, rey, como administrador, yo quiero que tú me des lo que no es tuyo, sino del verdadero rey. Porque antes de él ir al rey, fue a consultar al verdadero rey para que hablara con el pequeño rey y le dijera, suelta las finanzas, suelta los recursos, suelta lo que tú tienes, que Dios te lo dio para un momento como este. Dios te lo dio para que cuando llegara el momento tú lo cedieras a aquellos que están trabajando en mi obra y trabajando de acuerdo a mis propósitos. Nehemías no era tonto. Nehemías consultó al verdadero rey antes de ir donde el pequeño rey. Y todo lo que él estaba pidiendo le pertenecía a Jehová. ¿Cuántos están aquí? En la obra de Dios, tú siempre puedes esperar que aunque todas las cosas vayan bien, venga oposición. En el verso 10 de Nehemías 2 dice, ahora bien, cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial almonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Siempre que Dios está actuando en algo, tú puedes esperar oposición del enemigo. De hecho, te voy a decir algo. Si tú estás en unos planes y esos planes no son de Dios, tu principal indicador de que tienes que revisar es que tú no encuentres oposición. Porque cuando las cosas vienen de Dios, Satanás se va a oponer. Lo importante de eso es que cuando Dios es quien está construyendo la casa, pueden aparecer 5,000 Tobías porque la obra es espiritual y nada, ningún hombre en la tierra la puede detener. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice el verso 12, me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro que yo cabalgaba. En pocas palabras, cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un plan, no te apresures a contárselo a nadie. Por muchas razones. Pero la principal es que Dios muestra el destino, Dios muestra el plan, pero el hombre, el ser humano que recibe la visión de Dios, tiene que pasar tiempo con Dios para que Dios le dé todos los detalles de cómo debe hacerlo, de cómo debe proceder. Y es que también ocurre que cuando tú cuentas los planes que Dios ha puesto en tu corazón, de la persona menos esperada, tú vas a encontrar oposición. No todo el mundo entiende la visión que Dios te ha puesto como Él la ha puesto. Dicho eso, tengo que decir lo otro. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos están los buenos planes. Entonces, de lo que estamos hablando es que todos nosotros tenemos que caminar una línea fina. Tenemos que ser discretos. ¿Quién conoce a alguien que cuando salga algo bueno de una vez, ¡pum!, quiere explotar y decírselo a todo el mundo? O sea, solamente 3 gente conocen gente así. Ok. Eso no es bueno. Dice del verso 13 al 16, no lo voy a leer, que Nehemías examinó todo. Él quería saber qué se llevará a hacer la obra bien. Dice que visitó los muros, que fue a las puertas. En pocas palabras, para los que están familiarizados con este término, Nehemías hizo la debida diligencia.
Nehemías tenía que ver, inspeccionar por sí mismo. Y por eso andaba de noche. Porque cuando un hombre quiere escuchar de Dios, tiene que andar solo. Cuando una persona quiere escuchar de Dios, tiene que estar solo. Las oraciones juntas de intercesión son muy buenas, pero cuando alguien precisa de escuchar la voz de Dios, tiene que apartarse. Dice el verso 17. Pero ahora les dije, cuando llegó el momento de decir, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Nehemías se llenó de determinación y dijo, ustedes saben los problemas que tenemos. Y como si fuera un paralelismo, hoy me toca compartir con ustedes que Casa del Altísimo es una obra dentro del cuerpo de Cristo que, al igual que las otras, Dios llamó para que sea luz en esta nación. Dios nos llamó a ser luz en esta nación. Dios se ha esforzado para que entendamos que ser iglesia no es solamente venir a congregarse por el hecho de congregarse y escuchar una palabra, por el hecho de adorar juntos dentro de 4 paredes. Dios se ha encargado de que nosotros entendamos que nosotros venimos aquí miércoles y domingos para llenarnos de Él, para iluminarnos con Él, para hacer luz allá afuera. Por eso es que Dios ha puesto en nosotros el deseo, la pasión, que aunque suene muy utópico, muy soñador para muchos, pero tengo que decirlo, Dios ha puesto la pasión en nosotros de transformar la República Dominicana y de transformarla por medio de los valores del reino. Eso Él ha puesto en nuestro corazón. Dios ha puesto en nuestro corazón transformar familias, transformar hombres y mujeres de negocios, transformar gente que están en el gobierno, gente que van a ir al gobierno. De manera que nuestra misión y pasión particular está relacionada con el gran plan. ¿Sabe cuál es el gran plan de Dios? Que nosotros hagamos discípulos. Que nosotros vayamos detrás de los que no conocen a Jesús para que lo conozcan, reconozcan que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor de Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la vida de una persona no funciona a menos que esa persona tenga una comunión con Dios y viva su vida de acuerdo a como Dios dice. Ese es nuestro verdadero plan, nuestro verdadero propósito como casa y no podemos perder eso de vista. Es el propósito de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Pero a cada parte del cuerpo, como dice la palabra a través de Pablo, que compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo, dice que no todos son manos, la mano agarra. Por lo tanto, el codo no puede decir que la mano está mal porque está agarrando cuando debería flexionar. El pie no debería quejarse del hombro porque él es que lleva la carga de transportar el cuerpo. ¿Y por qué el hombro no se pone sobre el piso y comienza a moverse también? Porque Dios ha hecho que dentro del cuerpo de Cristo, cada obra, cada casa, tenga una asignación especial, alineada con el gran plan. Y Dios nos ha llamado a nosotros a hacer cosas grandes junto con Él, porque separados de Él, nosotros no podemos hacer nada. Esa es la realidad. Y para que las cosas funcionen, tenemos que hacer las cosas como Él dice. ¿Cuántos están aquí? Casa del Altísimo. Y le estoy hablando a Casa del Altísimo. Nosotros estamos llamados a influir con la ayuda de Dios en esta nación, a ser nuevos discípulos, llevar las soluciones a las necesidades que tiene nuestro mundo allá afuera, con el objetivo de que cuando esas necesidades sean satisfechas, eso traiga gloria y honra al nombre de Dios, no a nosotros. Como individuos, cada quien puede decidir hacer su propio asunto para ayudar y debe hacerlo todos los días, si la banda pudiera subir. Pero cada individuo está limitado. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer como familia
como iglesia, con la ayuda de Dios, es demasiado grande para siquiera entenderlo. Y es tan grande que el mero hecho de uno pensarlo y sentir, ¿y cómo vamos a hacer esto?, es un indicador de que esa obra necesariamente nosotros podemos hacerla si Dios está con nosotros. Y eso es lo que nosotros hemos procurado en estos 13 años, poco a poco. Mis amados hermanos, si cada miembro de esta casa hace su parte, si cada uno de nosotros entendemos ese logo que dice el uniforme de acá, de que somos familias, y que no sea simplemente un eslogan, si cada uno de nosotros hoy escucha lo que Dios está hablando y decide poner de su parte, como familia, Dios nos va a encaminar hacia nuestra tierra prometida, hacia nuestra próxima casa y propia casa. ¿Cuántos lo creen? Yajaira. Dice el verso en el verso 18 de Nehemías capítulo 2. Dice que después que les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey, dice aquí en el verso 18 que de inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Lo que está diciendo la palabra es que de todo el que él convocó para explicarle el plan y lo que tenían por delante, hubieron hombres que dijeron: sí, cuenta conmigo, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo juntos. Y de eso se trata este mensaje de hoy, de junio 25. Se trata de que Dios quiere que nosotros construyamos juntos la obra que Dios nos ha llamado a hacer. La pregunta retórica es la siguiente: ¿quiénes de los que están aquí están dispuestos a que nosotros hagamos esto juntos? La pregunta es: si tú que estás escuchando mi voz estás dispuesto y comprometido y comprometida para decir como respondió el pueblo: sí, vamos a hacer esto, vamos a construir juntos. Esa es la pregunta. En el verso 19 dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron. ¿Qué estás haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelarán contra el rey? Y yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. En pocas palabras le estaba diciendo: nosotros estamos aquí no por nuestra cuenta, estamos aquí porque Dios nos ha enviado. Y como Dios nos envió, nosotros respondemos solamente a Él. Y Satanás, tú no tienes ninguna legalidad sobre nosotros. Tú puedes hacer bulla, tú puedes espantar, tú puedes traer personas a que se opongan, pero nada de eso va a servir. Pero ojo, nada de eso sirve cuando un pueblo, cuando una congregación camina junta haciendo la voluntad de Dios, cuando camina guiada por el Espíritu de Dios. Capítulo 3 es un capítulo
Que mucha gente cuando está leyendo el libro de Nehemías dice, wow, tantos nombres que hay ahí. No vale la pena, vuélate ese capítulo, porque lo único que habla es que fulano estaba trabajando en tal puerta, Perencejo en otra, Sutanejo en otra, y no hay como mucho que aprender de ahí, pero eso no es cierto. Solamente quiero llamar la atención algunas cosas. Primero, en el verso 1 dice, entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir. En pocas palabras, el capítulo 3 de Nehemías dice lo siguiente, nosotros para poder hacer algo necesitamos una visión, y después de esa visión necesitamos un plan, pero una visión y un plan no sirven de nada a menos que nos pongamos a trabajar. El capítulo 3 comienza diciendo que luego de que se comunicó todo aquello, ellos comenzaron a trabajar y llegó el tiempo de nosotros comenzar a trabajar y a caminar en la dirección que Dios nos ha mandado. Y noten algo muy importante. Dice que el sumo sacerdote y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. Jerusalén tenía muchas puertas y no es casualidad que mencionando el orden de las puertas que Nehemías reportó de cómo empezaron a construir, fueran los sacerdotes que empezaran primero a trabajar. No es casualidad, porque los sacerdotes son los encargados, o eran los encargados en aquella época, de poner al pueblo en buenos términos delante de Dios. Y ellos estaban puestos en la puerta de las ovejas, por donde entraban las ovejas del sacrificio, que los sacerdotes hacían como sacrificio para expiación de los pecados del pueblo, de manera que Dios, su mano, pudiera operar libremente en un pueblo que estaba siendo consagrado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que vayamos a hacer, tenemos que empezar primero con Dios. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Si no tenemos dirección de Dios, no podemos dar un paso. Si Dios no está en el asunto, no vale la pena ni siquiera intentarlo. Aún tengamos todos los recursos necesarios para hacerlo. Por más lindos que sean los planes, por más maravilloso que se vean la obra que tú piensas hacer, no vale la pena empezarla si Dios no camina delante de nosotros. Por eso empezó esa lista con los sacerdotes, dejándonos saber a nosotros que lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuenta con el Señor y pedirle al Señor que vaya delante de nosotros y decirle, Señor, si tú no vas delante de nosotros, nosotros no vamos, aún perezcamos, no iremos si tú no vas delante de nosotros. En este capítulo habla de unidad, porque si usted mira, dice, empezaron ellos y luego dice, y junto a ellos estaba Manuel construyendo tal puerta, y junto a Manuel estaba fulano, y junto al otro estaba fulano. Habla de unidad, habla de coordinación, habla de que nosotros, para poder hacer algo grande, necesitamos primero a Dios, pero necesitamos cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Una iglesia no es la responsabilidad de los pastores solamente. Los pastores son ovejas, igual que todos.